Tal vez en este momento tú estás atravesando una enfermedad. Tal vez tú estás en una cama de hospital escuchando este audio. Tal vez tienes un familiar que está muy enfermo. El capítulo de hoy nos habla de diversos milagros que Cristo realizó. Y sabes, un texto que me agrada mucho dice: Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Está en el versículo 3 del capítulo 8. El versículo 7 dice: Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Quiero que recuerdes, querido amigo, Dios hoy desea tocarte y limpiarte. Dios hoy te dice: yo iré y te sanaré. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Debemos recordar lo siguiente, amigos. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amigos, la lepra podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva, se les caían los párpados, los ojos se les quedaban como mirando fijamente. No solamente eso, también la lepra afectaba las cuerdas vocales. ¿Sabes por qué? Porque las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera. Su respiración era como una respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco la persona que tenía lepra se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esa clase de lepra duraba a veces 9 años y acababa con un gran desequilibrio mental. A veces llegaban a pasar por la situación de un coma y por fin llegaba la muerte. Queridos amigos, la condición física del leproso realmente era terrible. Pero había algo que le hacía todavía peor. Flavio Josefo nos comenta y nos dice que en aquel tiempo la forma en la cual trataban a los leprosos era deplorable. Los trataban como si fueran, en efecto, personas muertas. Tan pronto como se les diagnosticaba la lepra, se los desterraba. Llevaban a los leprosos en absoluta y totalmente solos, lejos de la sociedad. Todo el tiempo en que tengas llagas, recuerda lo que dice Levítico 13:46, será impuro, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento vivirá. Queridos amigos, la condición de un leproso era terrible, era angustiante, pero dentro de ese contexto es cuando este leproso va, ¿cierto? Y dice: en esto se le acercó un leproso y se postró ante Jesús, ante él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú necesitas, amigo, ¿qué podemos aprender de esta historia, de estos milagros de sanidad de Cristo? Tú necesitas acercarte a Dios, necesitas acercarte a Jesús, necesitas reverenciarle, necesitas reconocer porque aquel leproso se postra ante él. Tú necesitas adorar a Dios, amigo. Tú necesitas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. El leproso viene con toda humildad, no está demandando una curación, simplemente él dice: si quieres, tú puedes limpiarme. Era como si dijese: yo sé que yo no importo, ¿verdad? Porque realmente él estaba apartado de la sociedad, amigos. Sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho sobre ti. Tal vez el leproso pensaba eso, pero tal vez en tu divina condescendencia aplicarás tu poder hasta uno como yo, hasta un leproso inmundo como yo. Tal vez tú te sientes así. Tal vez la lepra que golpea tu vida no es una lepra física, sino es una lepra mental, espiritual. Amigo, el corazón humilde, que no pretende tener nada más que su necesidad, encuentra abierto el acceso a Cristo.
Pero el texto bíblico también nos habla y nos dice que Él se postra, ¿verdad? Acá aparece el verbo griego prosekinein, amigos. En la antigua versión Reina Valera se decía que Él le adoraba. Nunca se usa sino este término para la adoración, amigos. Siempre describe el sentimiento y la acción de una persona ante lo divino. El leproso sabía perfectamente que estaba frente a Jesús. Probablemente el leproso no podría haberle dicho nunca a nadie lo que pensaba que era Jesús, pero sabía que en presencia de Jesús estaba en la presencia de Dios, amigos. Queridos amigos, ¿y qué fue lo que le hace el texto bíblico? Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. A esa aproximación, amigos, del leproso llegó la reacción de Jesús. Lo primero y lo principal es que esa reacción fue de compasión. La ley de aquel tiempo decía que Jesús debía evitar el contacto con ese hombre, con un hombre leproso, y le amenazaba con una terrible contaminación si permitía que el leproso se le acercara más de 2 metros. Pero Jesús quiebra todo eso, amigos. Jesús extendió la mano y lo toca. El conocimiento médico de entonces habría dicho que Jesús estaba corriendo un riesgo, ¿verdad? Desesperado de una infección horrible. Pero Jesús extiende la mano y toca. Cristo rompe todo paradigma. Y es lo que Cristo quiere hacer contigo en esta mañana. Él extiende su mano, Él te toca. Pero para que eso acontezca, tú debes de tomar estos pasos que hizo el leproso. El leproso se acercó y el leproso se postró. El leproso se acercó y el leproso se postró, adoró. Tú necesitas acercarte al Jesús, a ese Jesús sanador, a tu Salvador. Necesitas adorarle. Para Jesús, amigos, no había más que una única obligación en la vida: ayudar, amar a las personas. La obligación del amor estaba por encima de todas las leyes, queridos amigos, de todas las reglas, de los reglamentos. Para aquel tiempo habían estos reglamentos que si el leproso se acercaba tenían que apedrearlo, tenían que alejarlo. Queridos amigos, debemos recordar lo siguiente: Cristo siempre está dispuesto a tocarte, a extender su mano poderosa para poder tocarte. El versículo 4 menciona y dice: el 3, Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios de ellos. ¿Por qué acontece esta prohibición? Mira, realmente cualquier respuesta puede proceder del pensamiento del intérprete, no la del texto bíblico. Por tanto, todas las respuestas pueden ser posibles. La ley establecía que el leproso, antes de entrar de nuevo en la sociedad, debía ser examinado por el sacerdote, que declararía terminada la contaminación legal. ¿Correcto? Es por eso que tal vez Jesús le dice: anda y muéstrate al sacerdote, para que vayan y lo examinen. Otro supuesto podría ser también que sea un testimonio contrario para quienes le acusaban de transgresor. Algunos suponen que la urgencia de Jesús obedecía a que si la noticia de la sanidad llegaba a oídos de los sacerdotes antes que el leproso se presentase, estos sacerdotes simplemente por odio a Cristo podían declarar a este leproso como una persona no limpia y falsificar el milagro de Cristo, decir: no, acá no aconteció ningún milagro. Es posible también que la urgencia se debiera a que Jesús no quería que su popularidad alcanzase cotas tan elevadas que fuera usado por las multitudes como un nombre para levantarse en una revuelta contra el poder establecido o como el libertador esperado. ¿Cuál de estas razones es la que tuvo Jesús para establecer la prohibición al leproso de contar a otros su sanidad? Posiblemente fuesen todas las que te mencionamos e incluso tal vez otras más. Fuese lo que fuese, amigo, la única verdad bíblica es la prohibición del Señor al leproso sanado. Y le dice: mira, no lo digas a nadie. Presta mucha atención, no digas nada a nadie. Eso fue lo que Cristo le dijo para aquel momento. Amigos,
En los versículos posteriores, del versículo 5 en adelante, se presenta también que Jesús sana al siervo de un centurión. Yo quiero destacar dos textos de manera importante. En el versículo 7 Jesús le responde: yo iré y lo sanaré. En el versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, que te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. El criado del centurión fue sanado por Cristo. El leproso fue sanado por Cristo. En ambos milagros, amigos, tuvo que ver mucho la fe. Es importante que tú tengas fe en este Jesús sanador. Es importante que tú te acerques, que tú adores como lo hizo el leproso. Y es importante que tú también vayas tal como hizo el centurión, con fe. Y Jesús te responderá lo mismo que le respondió al centurión: yo iré y lo sanaré. Vamos a orar, queridos amigos. Señor nuestro Dios, gracias porque hoy día vemos, Señor, a través de la Biblia, que los milagros son reales. Y los milagros también son para este tiempo. No hay nada imposible para Jesús. No hay nada imposible para ti, nuestro Dios. Permite que podamos cada día acercarnos como lo hizo el leproso y podamos, Señor, postrarnos ante ti, adorarte, reverenciarte y podamos nosotros sentir ese toque importante de tu mano poderosa. Pero al igual como el centurión, nosotros también deseamos, Señor, deseamos tener una fe inquebrantable, solamente reconocer que con tu voz tú puedes, Señor, sanar. Con el poder de tu palabra, tú puedes, Padre eterno, levantar a las personas que están enfermas. Bendice a cada familia que nos acompaña cada día escuchando estos audios, estas meditaciones. Y si alguna persona en este momento, algún enfermo tal vez, está escuchando este audio, algunas personas, amigos, tienen familiares graves, permite que tu mano, tu toque poderoso pueda llegar hasta ellas y pueda restaurarles la salud y la vida. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.